Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre es un honor y un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que en una oportunidad Cristo, mediante una parábola que está dentro de su discurso escatológico, registrado en Mateo 24, mencionó que justo antes de su segunda venida con poder y gloria, el reino de los cielos será, dijo él, será semejante a 10 vírgenes, 5 sabias prudentes que tomaron aceite en su vasija y otras 5 insensatas o fatuas que no tomaron aceite en su vasija. Yo te pregunto, la lámpara, la llama de la lámpara y el aceite, ¿qué representan? ¿Será que representan solamente el conocimiento de la palabra de Dios mediante su espíritu? ¿O representa algo más? ¿Qué quiso decir Cristo con la palabra insensato por el hecho de no haber tomado aceite en su vasija? Conocer esto y comprenderlo es muy importante para ti hoy día. Así que no te retires, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre las insensatas o la insensatez y el aceite del Espíritu. Nos vemos en unos segundos. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes algún comentario, algún versículo, alguna sugerencia, puedes escribirlo allí en la casilla de comentarios que yo lo voy a leer y voy a responder. También si tú miras que este programa o este estudio es importante que otras personas lo conozcan, bueno, que lo compartas. Compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus vecinos, para que ellos también tengan oportunidad de conocer estos principios bíblicos. Una de las formas también que puedes ayudar con este trabajo para la honra y gloria de Dios es dándole like. Porque así hace que esta plataforma de esta red social le promueva o le muestre este estudio, este video a otras personas. Te recuerdo también que si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes videos, de los siguientes programas, episodios de Esencial Factor. Y si no te has unido al equipo de Esencial Factor, dale clic en unirme para que tengas las diapositivas de estos estudios, de estos programas, por si quieres seguir estudiándolo, enseñarlo a otras personas, predicarlo. Bueno, ahí tienes ese material para la honra y gloria de Dios. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero agradecer a todas esas personas que han estado orando por el proyecto de la impresión de este resumen del conflicto de los siglos, que es el conflicto final. Aquí en la parte de atrás dije que coloqué algunos videos de Esencial Factor para que otras personas también puedan conocer de estas verdades bíblicas y también recibí la invitación de recibir estudios bíblicos. Así que te pido que ores, siga orando para que Dios pueda dar la oportunidad, proveer los recursos para imprimir este ejemplar. Estoy seguro que será de bendición para muchas personas y desde ya te agradezco por tus oraciones. Muchas gracias y que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a comenzar con el tema de hoy, la insensatez, las insensatas, el aceite del Espíritu, de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes. Vamos para allá. Mira lo que dice la palabra de Dios y esa parábola está en Mateo 25, porque allí sigue el discurso muy conocido de Cristo como el discurso escatológico. Mateo 24, Mateo 25. En Mateo 25, 1 al 4 leemos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ten presente esos detalles, vírgenes representa al pueblo de Dios, dice, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, en otras versiones dice sabias, y 5 insensatas o fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces podemos ver aquí dos grupos.
dos grupos, son las prudentes y las insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas para sus lámparas y las insensatas no tomaron aceite en sus vasijas para las lámparas. Porque las lámparas, para poder tener la luz de la llama, del fuego, necesita el aceite. Vamos a hacernos la pregunta. Entonces tenemos que hacernos la pregunta que es: ¿qué son la llama de la lámpara y el aceite? Tal vez tú conoces estos símbolos, porque te recuerdo que Cristo está hablando en parábola. Es un lenguaje metafórico. Y que cada objeto, cada personaje, es un símbolo de una realidad, de una verdad, de un principio bíblico. Entonces la pregunta es: ¿qué son la llama en la lámpara y el aceite? Bueno, vamos a ver bíblicamente qué representa la lámpara. Y ya yo estoy seguro que tú sabes que es la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Mi camino, o el camino, representa nuestra vida, nuestro andar, nuestras decisiones en esta vida. Así que dice aquí que la Biblia es como una lámpara para alumbrar ese camino. O sea que la Biblia nos ilumina para conducirnos sabiamente en nuestras decisiones, en nuestras acciones en este mundo. Y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa o qué representa la lámpara? La palabra de Dios. Pero no es solamente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios obrando la piedad y la santidad en el creyente. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos muestra el efecto que debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo tomé algunos de ellos. Vamos a verlo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5, 14 a 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Cristo le está hablando a los discípulos y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. ¿Y alumbra qué? Dice allí: y alumbra a todos los que están en casa. Dice: vosotros, los discípulos, representan al cuerpo, a la iglesia. Esa era la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es luz, entonces su cuerpo es luz. ¿Y qué representa el cuerpo de Cristo? A la iglesia. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces dice: y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Alumbre vuestra luz. ¿Qué significa esa luz? Dice allí: para que vean vuestras buenas obras. Entonces esa luz, cuando Cristo le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, es que mediante sus obras, mediante las obras de esos discípulos, iban a iluminar a las demás personas por testimonio, llevar el evangelio por testimonio. ¿Y con qué intención? Dice allí, sigue diciendo el versículo: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Ese es el efecto. Ese es el efecto cuando la iglesia, por medio de sus buenas obras, glorifican al Padre Celestial. ¿Y qué hacen las personas? Ellos también ven esas obras y glorifican al Padre. Dice allí, como dice Cristo: vuestro Padre que está en los cielos. También dice 2 de Pedro 1, 3 al 5: como todas las cosas que pertenecen a la vida quiere decir a la vida consagrada, una vida justa, por eso dice, pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas, ¿dónde están esas promesas? Esas promesas están aquí, en la palabra de Dios. ¿Cuál es el efecto? Mira lo que está diciendo aquí Pedro: conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Conocimiento de esas promesas. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra. Para que por ellas llegáis a ser participantes de ¿qué cosa? Naturaleza divina. ¿Y qué es tener naturaleza divina? La presencia del Espíritu en nuestra vida, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa
Dice allí, a causa de la concupiscencia. El siguiente versículo, Efesios 3:19, Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo. Vuelve a mencionar, conocer. Pedro también lo dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Pablo en Efesios dice, y de conocer el amor de Cristo. Porque el conocimiento juega un papel aquí fundamental. Dice, el conocimiento de la palabra o el conocimiento de Cristo y de Dios a través de su palabra. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa estar lleno de la plenitud de Dios? Lo que dijo Pedro en su segunda carta, llegar a ser participante de la naturaleza divina. Ese es el propósito de su promesa, de su palabra, del conocimiento de Cristo a través de la Biblia. El siguiente versículo dice, en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, y aquí Cristo está hablando de la parábola del buen sembrador, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. ¿Y qué se representa el terreno? El terreno representa nuestro corazón, que es nuestra mente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Y da fruto. Porque para eso se deja la palabra. Para alcanzar la vida eterna, pero también la transformación de nuestro carácter. Y dice, y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces esa es la lámpara con la llama. El efecto de transformación, de la consagración, de la piedad, de la santificación del creyente mediante la palabra de Dios. También dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, renacido, ¿qué significa renacer? Nacer de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ve? Somos nacidos de nuevo. ¿Por medio de qué? Por una simiente incorruptible, que es que la palabra de Dios. Esa semilla, esa simiente de la palabra se siembra en el terreno de nuestra mente. ¿Con qué intención? Transformación de nuestra vida. Para honra y gloria del Padre. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el verdadero nacimiento, dice allí, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra de Dios permanece en él, está haciendo el efecto, ha hecho el efecto en el creyente, en esa persona, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, ha experimentado el verdadero nacimiento. ¿Estás viendo entonces? Seguimos haciendo otra pregunta. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué creen ustedes que representa el aceite? Si la lámpara con la luz, con la llama, es la transformación de la persona, que por medio de sus buenas obras, de su luz, da testimonio al mundo para que glorifiquen al Padre, eso nace por fuerza propia. Es una obra del ser humano. Vamos a ver qué representa el aceite, y yo estoy seguro que ya tú lo sabes. El aceite es la obra del Espíritu Santo. Vamos a verlo allí. Mira lo que dice el libro de Zacarías. Porque el aceite es lo que enciende esa luz de esa lámpara. Dice Zacarías 4, 2 y 6. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esos tubos, por medio de esos tubos llegaba el aceite a las lámparas, que es lo que hace que esas lámparas estén encendidas. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, o sea, no con ejército humano ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ese aceite que mantiene encendidas esas lámparas es la obra, la presencia del Espíritu de Dios. La lámpara es útil siempre y cuando está encendida. De nada sirve una lámpara apagada. Este mundo es oscuro. Por lo tanto, necesitamos una lámpara que esté encendida.
también nuestra mente, nuestro corazón, la palabra de Dios dice que es oscuro. Por lo tanto, necesitamos que la palabra, la Biblia, para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro camino, esté encendido. ¿Qué necesita para que esté encendido? El aceite, la presencia, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por lo tanto, el fuego como el aceite representa la presencia, la obra del Espíritu Santo en el creyente, que lo hace piadoso, que lo hace espiritual, lo santifica, y así ese creyente llega a dar testimonio al mundo para honra y gloria de Dios. Hay algo que nosotros vimos al principio con la parábola, y es que la respuesta que da las vírgenes prudentes a las insensatas, cuando las insensatas le piden aceite. ¿Se recuerdan? Miren, dennos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga, dicen ellas. Y las compañeras, las prudentes, no pueden darle de su aceite. Y ellas dicen, vayan ustedes a comprar a aquellos que venden aceite, el aceite. Vamos a verlo allí. Miren lo que dice ahí mismo en la parábola. Mateo 25, 7, 8 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Se levantaron en qué momento? Cuando escucharon la voz. Miren, ahí viene el esposo, prepárense. Todas se levantaron, prepararon sus lámparas. Y versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, si las lámparas fueran solamente el conocimiento de la palabra de Dios, te pregunto, ¿cómo se puede apagar el conocimiento? Porque las lámparas no representan solamente el conocimiento así de la palabra de Dios. La letra no representa solamente el conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino que también representa la piedad, la espiritualidad, la consagración, el amor, que se van perdiendo al no tener la presencia del aceite del Espíritu Santo. Y eso mismo lo explicó Cristo en Mateo 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas personas? El aceite de la lámpara se está apagando. No es solo conocimiento, es su piedad. El amor, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no tuvieron o no se preocuparon por recibir, por tener el aceite del Espíritu Santo. Más el que persevere, el que se preocupe por recibir del Espíritu Santo cada día, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por consiguiente, la lámpara encendida es más que conocimiento. Representa la piedad, la consagración de ese creyente por medio de la obra del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ese debe ser la finalidad, o ese es el propósito de la palabra de Dios, la transformación. Mira lo que dice esta cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 337. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, hablando de las vírgenes. Todas han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Sin la obra del Espíritu, el conocimiento simple, el conocimiento teórico de la palabra de Dios no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón, porque eso es lo que representa la lámpara encendida. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Eso es lo que sucede con las vírgenes insensatas. Tal vez pueden tener un conocimiento teórico, pero llegó hasta allí. Ese conocimiento teórico no
impactó su vida. No hubo transformación. Ellos predicaron la verdad, aman la verdad, pero no permite que esa verdad obre en su mente y en su corazón la transformación y la santificación. ¿Por qué? Porque no procuraron la presencia del Espíritu Santo, que es fundamental para esa experiencia, para ese crecimiento, para la gloria y honra de Dios. Volviendo a lo que dijeron las prudentes, cuando las insensatas le dijeron, mira, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. La respuesta de las vírgenes, de las prudentes, ellas dijeron, no, vayan ustedes al que vende y compren para que obtengan el aceite. La respuesta de las prudentes nos enseña unas verdades, mira, hermano querido, verdades importantes que muchos no toman en cuenta y otros desacreditan. En la respuesta de las prudentes, cuando dijeron no podemos darle del aceite, vayan ustedes a comprar para que no nos falte a nosotras, hay enseñanza. Y recuerda que el que está contando esta parábola es Cristo. Cristo es el maestro de los maestros. Esa respuesta nos enseña verdades importantes. Uno, el Espíritu Santo y la espiritualidad, la piedad no se transfieren. Eso no se transfiere ni del Padre al Hijo, ni entre amigos, ni de pastor a la iglesia. Eso no se transfiere. Es una experiencia personal, individual. Segundo, el que provee el aceite, que es la presencia del Espíritu, no son ellas. No son las prudentes. Ellas no son las que proveen el aceite del Espíritu, sino el vendedor. Vamos a verlo allí. Mira lo que dice, vamos a leerlo de nuevo. Mateo 25, 8, 9 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esas respuestas son importantes y nos lleva a esta pregunta. Pon atención, hermano. Pon atención. ¿Quién es el que vende el aceite? Porque las prudentes le dicen, mira, vayan al que vende aceite para que compren. ¿Quién es el que vende el aceite? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? Yo me lo pregunté. ¿O tú crees que eso está allí solamente para enseñar de que va a llegar el momento de que va a ser difícil recibir el Espíritu Santo? ¿O nos está enseñando algo más? La misma Biblia nos enseña quién es el vendedor. Y dicho por el mismo Cristo, hermano querido. Cristo mismo nos dice quién es el vendedor. Y lo dice en Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, que es la fe. Oro representa la fe verdadera, la fe pura. ¿Y de quién la recibimos? Dice, compres de mí. Aquí está hablando de Cristo. Cristo hablando de la iglesia de la Odisea. Yo te aconsejo que de mí, yo soy el que vendo. Yo soy, al único que le puedes comprar la fe verdadera, que es el oro refinado en fuego, es a mí. Entonces él dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Lo que la Biblia dice, la fe de Jesús. ¿Me recuerdas? Apocalipsis 14:12. La fe de Jesús. Compra de mí oro refinado en fuego, es la fe, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. La vestiduras blancas es su justicia, su propia justicia que te cubre la desnudez de tus pecados, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez es pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, Cristo le dice aquí a la iglesia de la Odisea que Él es el que vende estas tres cosas: oro
la fe de Jesús, vestiduras blancas, su propia justicia, colirio, su propia presencia. Porque Cristo es el que nos convence de nuestros pecados. Él es el vendedor. Y tú puedes decir, eso lo dice la Biblia, hermano. Cristo es el Espíritu que da de su propia presencia. Claro. Cristo es el que está hablando a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver los siguientes versículos. Mira lo que dice el versículo 20 al 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Quién es el que está tocando la puerta? Es Cristo. ¿A cuál voz tenemos que escuchar? La voz de Cristo. ¿Dónde está esa voz? En su palabra, que nos toca nuestra conciencia. Yo estoy a la puerta y dice, oye mi voz, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y quién es el que está hablando? Es Cristo. Cristo es el Espíritu que le habla y que llama al corazón, a la conciencia, a la mente de la iglesia o de cada creyente. También dice Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Es el mismo Cristo. Cristo está hablando aquí. La luz vino al mundo. Lo dice Juan capítulo 1. Y también Cristo él mismo lo dijo. Yo soy la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a la luz, no viene a Cristo. ¿Por qué no viene a Cristo? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque Cristo es el que nos convence de nuestros pecados. Cristo es aquel que reprende nuestros pecados, que nos convence de nuestras malas obras. Así que, hermano querido y amigo, Cristo es el que provee tanto la fe de Jesús, la vestidura de su propia justicia, y también Él provee el colirio de su propia presencia que nos convence de nuestros pecados. Él es el vendedor que provee el aceite de su Santo Espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? Su presencia mediante su naturaleza divina. Él es el vendedor. Esto lo dice la parábola de las 10 vírgenes. Claro, eso lo dice la parábola de las 10 vírgenes. Lo dijo Cristo en Apocalipsis. También lo dice Cristo, o lo dijo Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, de lo que estamos estudiando. Ahora él está viniendo como novio, como juez, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Mira lo que dice Mateo 25:13. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él es el novio, que ya está viniendo. Ahora, como Cristo está viniendo, Él ya no está como vendedor del aceite, de su espíritu. Ya Cristo no está como vendedor que vende el aceite de su presencia. En ese momento es cuando se dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ya Cristo no está como vendedor, sino como esposo, como juez, viniendo para dar a cada uno conforme a sus obras. Y eso también lo dijo Cristo allí en el mismo contexto de la parábola, que es lo que se conoce como el juicio a las naciones. Mira lo que dice, vamos a leerlo. En Mateo 25, 31, 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿ves? ¿Te recuerdas el versículo, lo que dice el versículo de arriba, Mateo 25, 13? ¿Verdad? Pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir.
Está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. En el mismo capítulo, versículo 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué hará? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces allí apartan los que son justos y los que son impíos, los que son injustos, y cada uno va a recibir conforme a sus obras. Ya Cristo no está como vendedor. Cristo viene como juez, como el esposo, a buscar a su novia. Mira lo que dice la sierva del Señor acerca de lo importante que es entender que el compañerismo con el Espíritu Santo es compañerismo con Cristo. Vamos a leerlo allí. Mira lo que dice: Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 340, 343. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. Hablando acerca de las insensatas. ¿Te recuerdas? No se preocuparon por tener el aceite en su vasija. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. Por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo. Son extraños ¿a qué? A sus gozos. No se preocuparon por el compañerismo con Cristo. Sigue diciendo: las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. Y eso lo dijo Cristo en Mateo. El mismo Cristo dice: no os conozco. ¿Por qué? Porque no tuvieron compañerismo con Él. Por eso dice aquí: no os conozco. El compañerismo del Espíritu. ¿Y qué dice la primera línea? Compañerismo con Cristo, que vosotros habéis despreciado, es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial o en la fiesta de boda. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Pon atención a lo que sigue diciendo: si Cristo habita permanentemente en nosotros, ¿se habita quién? Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejantes ¿a quién? Al de Cristo, serán abiertas. ¿Por qué? Porque es compañerismo con Cristo. El aceite que hace que el efecto de la palabra de Dios, que es la transformación, se cumpla en el creyente, no es otro que el mismo Cristo Jesús. Cristo es el vendedor que vende el aceite de su propia presencia divina. ¿Te recuerdas lo que leímos al principio? ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios y de la palabra? Que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es llegar a ser participantes de la naturaleza divina? La presencia de Cristo mediante su naturaleza divina en ti y en mí. Que nos hace nacer de nuevo, que nos santifica, nos transforma, nos lleva a vivir una vida piadosa y una vida que glorifique al Padre Celestial. Hay una palabra que Cristo utilizó, y es insensata, fatuo. Esta palabra puede ser un poco fuerte. ¿Qué significa? ¿Por qué Cristo? Bueno, es interesante que Cristo no utilizó otra palabra, sino que utilizó esa en griego. ¿Quieres saber tú qué significa insensato o insensata? Mira lo que dice en griego. Insensato, en griego, moros. La raíz de los términos en inglés, moron o moroni. ¿Qué significa? Imbécil, idiota. Y yo me pregunto, ¿por qué Cristo utilizó esta palabra tan fuerte? Porque si a nosotros nos dicen, por ejemplo, tonto, tú sí eres tonto. No
O sea, no duele tanto, ¿no? No ofende tanto o no molesta tanto. Pero si te dicen, por ejemplo, mira, imbécil o idiota, es diferente, ¿no? Es diferente. Yo me pregunto, ¿por qué Cristo utiliza esa palabra y no utilizó otra? ¿Por qué no dijo, mira, bueno, en otras versiones dice imprudente, fatuas. Pero en el griego es idiota e imbécil. Es interesante que Cristo, ¿por qué no utilizó una palabra más suave? Como tonta. Como distraídas. Sino que utilizó imbécil, idiota. Esto nos está enseñando algo. Esto nos está enseñando algo y por eso que nos preguntamos qué significa, en el contexto de la parábola, qué significa ser idiota o imbécil. Hermano querido, te voy a decir algo. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque el que lo está diciendo es Cristo. Y te repito, Cristo es el maestro de los maestros. Cristo no utilizó una palabra al azar. Cristo no formó un discurso a la suerte, a lo que salga. No, Él cada detalle, cada palabra la utilizó para una enseñanza. Y esas palabras y esas enseñanzas que se desprenden de esas palabras utilizadas por Cristo, tenemos que prestarle atención porque están allí para que tú y yo entendamos. ¿Por qué Cristo dijo imbécil o idiota? ¿Qué significa ser idiota o qué significa ser imbécil en el contexto de no recibir aceite? Bueno, si el aceite representa la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el insensato es aquel que no tiene el aceite para la llama y la luz de la palabra, y en su vida, ¿quién es idiota o imbécil? Por consiguiente, es aquel que depende de sus buenas obras, de la apariencia de piedad, confía y depende de lo que tiene y de lo que conoce, de lo que tiene y de lo que conoce, creyendo que eso es lo que le da entrada al reino de Dios o al reino de los cielos, sin procurar el verdadero nacimiento y su transformación mediante la presencia y la obra de Cristo en su vida, porque Cristo es el Espíritu representado por el aceite. Entonces, ser idiota, ser imbécil, es depender de mi yo, llenar mi mente solo de conocimiento teórico, solamente es lo teórico, sin permitir que Cristo, que es el aceite, haga la transformación en mi vida mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces caemos en esta, y dicho por Cristo, no lo estoy diciendo yo, en esta idiotez de llenarnos de orgullo por tener conocimiento bíblico. ¿Ustedes han visto a personas así? Personas que son orgullosas porque conocen ciertas cosas de la Biblia. Ustedes conocen a personas que creen que conocen y atropellan a otras personas en las redes sociales. Y se creen con derecho a insultar. ¿Han visto a personas así? Bueno, déjame decirte que ese es el comportamiento de un idiota o de un imbécil. Aquel que solamente tiene conocimiento teórico y no ha permitido que ese conocimiento impacte su vida, que lo lleve a nacer de nuevo y a ser transformado y a vivir piadosamente y santamente para la honra y gloria de Dios, dicho por el mismo Cristo Jesús. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con el conocimiento? ¿Tú conoces a personas que tienen mucho conocimiento, pero no hay nada de piedad en su vida? ¿No hay realmente la presencia de Cristo en su vida? Bueno, a eso se refiere Cristo cuando dice idiota o imbécil.
Porque el solo conocimiento no dará entrada al reino de los cielos y al reino de Dios. Lo que da entrada al reino de Dios y al reino de los cielos, que es lo mismo, es el nacer de nuevo, la transformación, la santificación, la piedad, practicar justicia. Y todo eso es resultado de la obra de Cristo en el corazón del creyente a través de su palabra, que es la lámpara. Muchos tienen conocimiento, hermano querido, muchos tienen la lámpara, pero no tienen la lámpara encendida. No hay piedad. ¿Para qué sirve una lámpara apagada, sin aceite? Para nada. Eso es lo que hace un insensato. Dicho por Cristo, rechaza la presencia del Espíritu Santo en su vida, creyendo y confiando solamente en ¿qué? En lo que conoce, en lo que tiene, en lo que sabe. Es lo mismo que hace la Odisea. La Odisea confía, se cree de que es justa. ¿Y dónde está Cristo? Cristo, que es el Espíritu, está afuera. Está llamando. Pablo, él explica lo insensato que es confiar en nuestras buenas obras que no sirven de nada, confiar en nuestras buenas obras, en nuestra propia justicia y no en la justicia de Cristo, que es el Espíritu. En varias oportunidades él lo dijo y lo dijo claramente. Y Pablo fue instruido por mismo Cristo. Casi 3 años. Cristo instruyendo a Cristo en el evangelio verdadero. En el evangelio genuino. Y Pablo dijo en varias oportunidades lo peligroso que es depender de nuestras propias obras, de nuestras propias buenas obras, y no de la obra y de la justicia de Cristo en nosotros. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a ¿quién? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero ese conocimiento no es un conocimiento estático, vacío, legalista. Ese conocimiento hizo algo en Pablo y dice: del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Eso es lo que hace un idiota, lo que hace un imbécil o insensato. Dicho por Cristo, te recuerdo, no es por mí. Dicho por Cristo. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, legalismo, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, o sea, la justicia de Dios, que no es otra cosa que la obra de Dios en nosotros a través de Cristo, por su palabra. También lo dijo Pablo en Romanos 8, los versículos 3, 4, 9 y 10. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Con qué intención? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando no vivimos según la carne. Cuando el Espíritu, que es Cristo, está en nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la condición. La única forma en que tú y yo podamos vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa tener el Espíritu de Cristo? Es otra persona. Dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, eso es lo que significa tener el Espíritu de Cristo morando. Y cuando dice tener el Espíritu de Dios, es la presencia del Padre. Pero cuando mora Cristo en el corazón, mora también el Padre. Porque el mismo Cristo dijo, Padre, tú en mí y yo en ellos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto lo dijo Pablo en Romanos.
pero también en 1 Corintios 9, 23 y 27, y pon atención a lo que dice, porque es muy importante esto, dice, y esto hago por causa del Evangelio. Fundamental, el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas. ¿Con qué intención? Porque dice aquí, y esto hago por causa del Evangelio, o sea que el Evangelio tiene un efecto en el creyente, para hacerme copartícipe de él, o sea, de Cristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de los de aquellos que participaban, por ejemplo, en los deportes romanos, o griegos, perdón, de los deportes griegos o romanos. Estas personas, para poder obtener la corona, la victoria, ellos se abstenían de muchas cosas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y eso sucede con muchos deportistas hoy día. Los deportistas se abstienen, por ejemplo, muchos de ingerir por cierta temporada, por cierto tiempo, ingerir alcohol, de no acostarse muy tarde en la noche, ciertas comidas, evitan ciertas comidas. ¿Por qué? Para estar en condiciones, para poder tener la victoria en la competencia. Y Pablo entonces utiliza eso para enseñar un principio espiritual. Dice que los cristianos, dice él también, debemos de abstenernos de cosas. ¿Por qué? Porque no buscamos una corona terrenal, sino la celestial. Por eso que él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que es una corona terrenal, pero nosotros una incorruptible, una de oro. Así que yo, ahora se pone él, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sin sentido, no sin dirección. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ninguna dirección, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué pasa? Yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando aquí lo que Cristo menciona en la parábola de las 10 vírgenes, lo que significa ser insensato, idiota o imbécil. Tener un conocimiento de la palabra de Dios, tener un conocimiento teórico y no luchar junto con el Espíritu. Para abstenerse no solamente de ciertas comidas, porque las personas, muchos utilizan estos versículos solamente para hacer referencia a la comida. No, me abstengo de la carne, de los animales impuros. No, hermano, cuando él dice aquí, golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, también se refiere a evitar o vencer debilidades, pasiones, imperfecciones de carácter. ¿Por qué? Porque hay una corona, hay un cielo que ganar. Ahora, Pablo está hablando aquí de un esfuerzo del ser humano propio así, sin la obra, sin la ayuda de Cristo. No, porque en los demás versículos hemos visto que él dice tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Pablo te habla claramente lo importante que es tener a Cristo en nuestra vida, pero también el esfuerzo humano. Pero muchos piensan que están corriendo solamente porque voy a la iglesia los sábados, solamente porque doy diezmo y hago otras cosas. Y ya creen que están luchando. Y son las mismas personas. Pasan el tiempo, pasan los años y siguen siendo las mismas personas con sus defectos, con sus pasiones y con sus actitudes tóxicas. Y piensan que están luchando, piensan que están corriendo. El que corre realmente es el que compra cada día de Cristo, la fe de Jesús, las vestiduras, su justicia, vestiduras blancas y el colirio de su presencia para que me convenza o lo convenza de sus propios pecados. Y pide, dame, Señor, el arrepentimiento genuino, dame la voluntad para colocar
estas faltas, estos pecados, estas imperfecciones a tus pies para que me limpies como limpiaste a David y me des un corazón nuevo y la presencia de tu espíritu. Esos son los que corren. Esos son los que están corriendo, los que golpean su cuerpo. Crecen de gloria en gloria, en santificación, en transformación, para la honra y gloria del Padre Celestial. Y espero, hermano querido, que tú seas parte de ese grupo y no de las insensatas, no de los idiotas o de los imbéciles. O dicho de otra forma, que no seas parte de aquellos que se comportan de forma idiota al despreciar la presencia de Cristo en su propia vida. Mira lo que dice esta cita de la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 338. Mira lo que dice, vamos a leer allí. La clase representada por las vírgenes fatuas o las insensatas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Ellos defienden la verdad a capa y espada. Se ofenden si alguien no enseña a lo que ellos creen que es verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. ¿Ves? Conocimiento solo teórico, hermano. Conocimiento solo teórico. Y no hay comunión con el Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. ¿Te recuerdas? Como te mencioné, Cristo que siembra la semilla, que es la palabra, en el corazón, que es el terreno, en la mente. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. ¿Ves? La naturaleza divina. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? No conocen a Dios. Solamente un conocimiento teórico de la Biblia. Y no han procurado conocer a Dios. No han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. ¿Qué significa esto? Santificación, cómo crecer de gloria en gloria. Ellos no saben. Su servicio a Dios degenera en formulismo. ¿Y qué quiere decir formulismo? Actitud de quien actúa solo por cubrir las apariencias. Legalismo. No hay piedad práctica. Todo es legalismo. Vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo. Y oirán tus palabras y no la pondrán por obra. ¿Ves? Puro formalismo. No la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos andan en pos de ¿qué? De su avaricia. El corazón de ellos no anda en pos de la palabra aunque la conozcan. Anda en pos de su avaricia, de sus intereses personales, terrenales, que están por encima de los intereses de Dios. Apariencia de piedad. El apóstol Pablo señala que, vamos a seguir leyendo, el apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que viven precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338. Esto es lo que representa
la actitud de las insensatas. Una acción, una conducta idiota o imbécil. Basar mi salvación solamente en un conocimiento teórico. No estoy diciendo que el conocimiento no es importante. Lo he dicho en todo el tema. El conocimiento es importante siempre y cuando me lleva al nuevo nacimiento, a la transformación de mi vida, vivir en piedad, en santificación para glorificar el nombre del Padre Celestial. Si la palabra de Dios o el conocimiento de la palabra de Dios no hace ese efecto, entonces ese conocimiento no vale de nada para la salvación. Puede ser útil para mis intereses terrenales, para que la gente vea que conozco, ganar prestigio, tal vez dinero, entre otras cosas. Pero para la salvación no sirve. Y a la final, hermano querido, a la final, estas personas serán instrumentos de Satanás y se irán en contra del remanente final. Espero en Dios que esta no sea tu experiencia y que tu experiencia y mi experiencia sea de las prudentes, de las sensatas, que se preocupan y que buscan de la presencia de Cristo cada día, para la gloria del Padre Celestial. ¿Quieres tú decirle a Cristo en este momento: Señor, si he sido insensato, por favor, transfórmame en una persona sensata, prudente? Dame necesidad de tu presencia. Muéstrame cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados. Dame la fuerza de voluntad para colocarlos a tus pies y para que tú me limpies de mi maldad y dame arrepentimiento genuino y transforma este corazón y hazme crecer de gloria en gloria en santificación para hacer luz a otras personas. Y estoy seguro que si lo haces de corazón y sinceramente, Cristo obrará porque lo ha prometido. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y que lleguemos a ser parte de ese remanente que dará el fuerte pregón a este mundo. Hasta aquí este episodio de Esencial Factor. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir estos principios bíblicos. Te recuerdo, si tienes algún comentario, déjalo allí en la casilla de comentarios que yo lo voy a leer, lo voy a responder. También dale like para que otras personas también tengan oportunidad de ver estos estudios. Compártelos con tus seres queridos. Suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes videos, de los siguientes programas, de los siguientes episodios y que te unas a Esencial Factor para recibir las diapositivas. Y también ora por el proyecto de la impresión de este material para que las personas puedan conocer la verdad y la pronta venida de Cristo y recibir estudios bíblicos. Ora para que Dios provea los recursos para llevar a cabo este proyecto. Soy Daniel Primera, te agradezco por tus oraciones. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante. Y recuerda esto: paz, y conoce al Cordero de Dios.